desde la plataforma de las marchas por la dignidad, que nos venimos reuniendo desde hace una temporada larga, queremos informar a la ciudadanía de la Costa de Granada que vamos a llevar a cabo dos acciones. Una va a ser una charla, debate sobre el Tratado Trilateral de Libre Comercio, el TIC, esta charla va a tener lugar en el Instituto Javier de Burgos el jueves próximo a las 6 de la tarde, y lo hacemos con el objeto de conocer, de dar a conocer en qué consiste este tratado y qué consecuencias va a tener para la ciudadanía europea y española. Otro acto que vamos a llevar a cabo es una manifestación el próximo sábado a las 6 de la tarde. Esta manifestación va a partir de la Plaza de la Aurora, también contra este Tratado de Libre Comercio. Y esto lo queremos llevar a cabo pues porque este tratado es un tratado que va a traer consigo unas consecuencias bastante graves para los habitantes españoles, para los habitantes europeos, porque supone una serie de cuestiones. Primero, Tratado de Libre Comercio, es decir, que las multinacionales, las empresas, las grandes empresas, no las pequeñas empresas, sino las grandes empresas, son las que van a tomar el poder verdaderamente por encima de los estados. De manera que este tratado, que además se está negociando de espaldas a la ciudadanía, con una total opacidad, lo están negociando las grandes multinacionales con algunos políticos de la Unión Europea. Ya digo que se está haciendo de espaldas a la ciudadanía y con total opacidad, con un desconocimiento, es decir, no nos estamos enterando de la misa a la mitad, y resulta que, bueno, que entre una de las cuestiones que se plantean son los tribunales de arbitraje, de manera que las multinacionales, las transnacionales, las empresas no van a estar bajo el régimen o bajo la legislación europea, sino que va a haber un tribunal formado además por agentes, por personas que no van a ser miembros de los tribunales europeos, sino que van a ser técnicos, los que van a dilucidar si una empresa, una multinacional que se instala, por ejemplo, en España, lleva razón, o es el Estado español el que lleva razón. De manera que incluso los estados van a tener que indemnizar en situaciones, se puede dar la paradoja de que el Estado español tenga que indemnizar a una empresa porque ese tribunal de arbitraje decide que la empresa lleva razón. Si la empresa decide que no ha ganado el suficiente dinero, pues puede poner una denuncia, puede poner una demanda y puede que gane esa demanda, aunque no lleve razón. Luego hay otras cuestiones y son las siguientes, y es que cuestiones graves, y es que ese tratado que es el libre comercio, es decir, la liberalización total de la economía, trae consigo que en Europa se van a adoptar legislaciones, o sea, la legislación europea va a quedar por debajo de ese acuerdo internacional. Ahora mismo Estados Unidos no ha firmado la mayoría de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, en el tema de salud laboral, por ejemplo, en el tema de convenios colectivos, es decir, que en Estados Unidos no existe la figura de la negociación del convenio colectivo. En Estados Unidos está muy restringido el nivel de sindicación. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si se firme ese tratado, si el Parlamento Europeo decide suscribir ese tratado, pues esa legislación de Estados Unidos se puede aplicar perfectamente en Europa, porque
no habrá barreras, no habrá controles, es decir, que hay una armonización, una unidad de forma de, digamos, de funcionar. Y entonces en Europa nos podemos ver en la tesitura de que los convenios colectivos van a dejar de tener sentido. No es que no vayan a tener sentido, sino que no se van a llevar a cabo, porque existe una ley superior, que es este tratado, que entonces es el que rige todo el tema de cuestiones laborales. O, por ejemplo, el tema de la libertad sindical, que en Estados Unidos no existe, pues se podría aplicar aquí en Europa también. Tenemos un precedente bastante grave, que es el NAFTA, el tratado que se firmó entre Estados Unidos, Canadá y México, que supuso para México un montón de pérdida de puestos de trabajo, de millones de puestos de trabajo, la entrada de transgénicos, del maíz transgénico en México, y supuso también la maquilización del trabajo de los obreros mexicanos. Es decir, que este tratado, que nos lo venden como que va a tener como consecuencia un aumento importante de puestos de trabajo, es absolutamente falso, sino todo lo contrario. Es decir, va a suponer la pérdida de puestos de trabajo, porque las pequeñas empresas lo van a sufrir en sus carnes. ¿Cómo van a competir las pequeñas empresas, las pymes, que son ahora mismo donde se crea la mayor parte de los puestos de trabajo? ¿Cómo van a competir con esas grandes multinacionales que trafican con productos químicos? En total son 30.000 productos químicos que se introducirían también en Europa, aunque en Europa estén ahora prohibidos, pero con ese tratado se da la vía libre para que entren esos productos químicos. Por otra parte también, no solamente eso, sino que todos los alimentos transgénicos se da la vía libre para que entren también los alimentos transgénicos, y eso supone que la agricultura, que en Estados Unidos está en manos de Monsanto, pues en Europa nos pondríamos a los pies de Monsanto también, en el tema de la agricultura. En el tema de la ganadería, de la misma manera, es decir, que esto supone que las grandes multinacionales amplían su poderío, amplían toda su maquinaria para hacerse con los mercados, y las pequeñas empresas se van a pique en nuestro país, en España y en Europa. Así es que la agricultura supone una gran pérdida para los pequeños agricultores europeos, supone una gran pérdida para los ganaderos europeos, supone una gran pérdida para las pequeñas empresas europeas, y supone una gran pérdida para los trabajadores europeos, porque es que además Estados Unidos no tiene reconocidos los derechos laborales en el tema de maternidad que están recogidos en Europa. Y eso también, de manera que, aunque nos parezca paradójico, Estados Unidos no ha firmado acuerdos, convenciones que se han firmado en la Asamblea de las Naciones Unidas, que la han firmado una gran parte de países, y ese país tan poderoso no la ha firmado, en materia de maternidad, en materia de derechos de las trabajadoras, que además en Estados Unidos no está reconocido igual trabajo, igual salario. Increíble, pero es así. Y luego, por supuesto, supone este tratado, el Tratado de Libre Comercio, supone la privatización de los servicios, la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, la privatización del agua, es decir, de los transportes. Y el ejemplo más claro lo tenemos con la sanidad en Estados Unidos. Allí el que es pobre no tiene derecho a recibir una sanidad de calidad como sí ocurre en España. Así es que nosotros nos oponemos a ese tratado, y lo que queremos es difundir, que la gente conozca el calado de este tratado, y animamos a toda la ciudadanía que venga el jueves a la charla y el sábado a la manifestación. Bueno, prácticamente la compañera ya ha explicado casi todas las consecuencias que puede tener este tratado para lo que es la población civil. Yo lo voy a resumir en 10 razones por las que nos debemos de oponer
En primer lugar, porque las negociaciones se están llevando en un escrupuloso secreto, sin conocimiento público, donde nuestros representantes políticos elegidos democráticamente no tienen acceso a esas negociaciones ni siquiera a poder mirar esos documentos que se están acordando. En cambio, 600 asesores de las corporaciones de Estados Unidos tienen un acceso ilimitado. Por lo tanto, es algo que nos debe llevar a desconfiar. Otro aspecto es sobre los acuerdos que contiene este tratado sobre la propiedad intelectual. Este tratado presiona por que se aumente el control en Internet y una imposición de elevadas multas por infracción de derechos de autor. Aparte, Estados Unidos pretende regularizar sobre la protección y privacidad de los datos para hacerse con los datos de los personales de los ciudadanos europeos. También los monopolios farmacéuticos pretenden bloquear el acceso a los fármacos genéricos para garantizar su beneficio. Y otro aspecto es el aprobar el tratamiento con hormonas y otros productos químicos que actualmente en Europa están prohibidos. Otros son las demandas por parte de las corporaciones. Es decir, el Tratado de Libre Comercio Transatlántico lo que va a hacer es constituir un tribunal especial para que sea el regulador, pero son formados por corporaciones multinacionales. Ahí ni políticos, ni democracia, ni nada. No va a haber ningún control de justicia ni de ningún tribunal internacional. Tendrán, por supuesto, tienen cláusulas abusivas sobre la protección de inversiones, donde las corporaciones podrán demandar a los estados si se legisla en contra de sus intereses esperados, no ya de las pérdidas que puedan cuantificar objetivamente en una inversión, sino de lo que ellos presupongan que van a obtener, que eso todavía es mucho más grave. Existen ya varios ejemplos de esto con otros tratados, como el Tratado Bilateral de Inversión, con el que la tabacalera Philip Morris demandó por miles de millones a Australia y a Uruguay por sus leyes contra el tabaco. Otro es abrir el mercado a las empresas multinacionales como Serco. Los estados pueden verse obligados a dejar los servicios públicos como educación y sanidad porque las empresas locales no van a estar en igualdad de competir con esas multinacionales. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en un pequeño municipio donde el ayuntamiento, una empresa, por ejemplo, de ordenadores local, viva de la compra de suministros por parte de las entidades públicas y eso, pues no va a poder competir en precios con una multinacional que incluso se puede permitir el lujo de decir ¿qué necesita este ayuntamiento? 4 o 5 ordenadores, yo te los regalo. Por lo tanto, y pensemos que el 60% de los empleos creados en un país son de las pequeñas empresas y, por lo tanto, una de las falsas promesas que tiene este tratado de sus defensores es la construcción de más de 200.000 puestos de empleo, cuando en realidad lo que podemos sufrir es una gran pérdida de empleo, puesto que las pequeñas empresas tendrán que cerrar y echar el cierre porque no van a tener competencia alguna. En cuanto a la precarización de los derechos laborales, como ha dicho la compañera, Estados Unidos no solo no ha firmado la mayoría de tratados de la Organización Mundial del Trabajo, sino tampoco ha firmado acuerdos de la Organización Mundial de la Salud y también los medioambientales. Es decir, que ahora mismo existen leyes europeas con las que una empresa tiene limitado la emisión de gases CO2, por ejemplo, porque reciben sanciones administrativas si lo pasan. Ahora mismo, si se aprobara este tratado, habría campo abierto, es decir, no podríamos cuidar el medio ambiente, no podríamos limitar la talación de árboles, con lo que implica, hace poco también está saliendo en los medios de comunicación lo del Ártico, que es donde está Greenpeace también limitando el acceso de las grandes corporaciones que ya se están peleando por los productos y recursos que ahí existen por el deshielo, es decir, un total, todo en perjudicial para lo que es la globalización de todo, el conjunto de todos los ciudadanos. Luego las empresas de fractura hidráulica también no tendrán ninguna limitación ni ninguna sanción, es decir,
donde ellas decidan que puedan hacer fracking, pues lo podrán hacer, extraer petróleo, da igual la contaminación y los paisajes que estropeen. Y luego una menor regulación de las transacciones financieras. Los lobbies financieros pretenden conseguir modificar las leyes como la Dodd-Frank y la tasa Tobin, que limitan la especulación en productos alimentarios básicos y las transacciones financieras. Es decir, nuestros mercados, nuestra producción nacional, como ha dicho la compañera, bien de productos agrícolas, ganaderos o otro tipo de producción alimenticia, pues no va a poder competir en precios con los de Estados Unidos, que nos van a invadir los mercados. Aparte, eso también conlleva que ahora mismo, por ejemplo, en Europa tenemos medidas, leyes de sanidad que impiden utilización de diversos productos químicos en la producción de alimentos, y aquellos que sí lo llevan, como los transgénicos, tienen que llevar un etiquetaje donde viene procedencia, composición, pues todo eso Estados Unidos pretende quitarlo. Es decir, que aunque nosotros en conciencia quisiéramos consumir productos nacionales, no tendríamos posibilidad de saber cuáles son nacionales y cuáles son de Estados Unidos. Por lo tanto, también es una resta de derechos de consumidor. Y luego, pues eso, como ha dicho la compañera, que son todo falsas promesas, que hay distintos ejemplos muy notorios de cuáles son las verdaderas intenciones, porque no solamente se pretende firmar este tratado transatlántico, donde es prácticamente Estados Unidos con Europa, sino que paralelamente se está llevando también negociaciones sobre un acuerdo transpacífico, donde, qué casualidad, se incluyen en esas negociaciones casi todos los países de Mediterráneo, norte de África y asiáticos, pero no incluyen a China, que casualmente ahora mismo es un poder que está robándole la hegemonía a Estados Unidos, tanto en comercio como en comprador de deuda. Ahora mismo es el país que está obteniendo más poder hegemónico en la estrategia geopolítica. Es decir, ¿esto qué está queriendo decir? Pues que los ciudadanos no somos ya, no tenemos ninguna capacidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre las condiciones de vida que queremos, puesto que son los mercados, los grandes mercados, los que van a decidir por nosotros. Entonces, es un tratado, es un momento. Yo quiero hacer, por ejemplo, mención a que hay mucha gente que piensa que con la movilización no se consigue nada, eso es mentira. Y aquí en Motril, por ejemplo, tenemos ejemplos de que sí se consiguen muchísimas cosas, puesto que el Hospital de Santa Ana, por ejemplo, que tenemos en Motril, fue gracias a la movilización de los vecinos de Motril en su momento. Por lo tanto, yo invito a todos los ciudadanos a que de verdad que primero se informen de qué consecuencias tiene esto para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que salgan, que se movilizan, porque si no lo hacen, de verdad estamos condenándonos a morir, porque esto lo único que puede hacer es acelerar el proceso de deterioro ambiental que ya existe, que ya tenemos alarmas y amenazas realmente preocupantes de que si no empezamos a movilizarnos y a cambiar el ritmo de contaminación, de hábitos de consumo que venimos generando, pues la verdad es que vamos a sufrir consecuencias bastante graves. Yo quería decir que se me ha olvidado antes, pero que pienso que resume lo que va a pasar. Esto es un golpe de Estado de las multinacionales, es un golpe de Estado total y absoluto de las multinacionales a las democracias. La democracia que deja mucho que desear, tal y como la entendemos, pues todavía va a perder más su sentido, porque es que nos ponemos al pie de los caballos y los países se ponen al pie de los caballos de las grandes multinacionales para competir con ese eje asiático que existe, China, todos los países asiáticos que trabajan por €1 al día. Eso es lo que pretenden en nuestros países estas grandes multinacionales. Que aquí se precarice el empleo, se bajen las condiciones laborales de los trabajadores, se exploten más todavía y además nos den verdadera basura para alimentarnos. Bueno, yo voy a hacer muy bien. En principio, lo importante es reconocer aquí que esto nos roba el futuro. Nuestro futuro
va a quedar en manos de las multinacionales. Ya tenemos parte de nuestro futuro en sus manos, puesto que en Europa ahora mismo quien determina nuestras condiciones es el capitalismo salvaje, pues esto va a hacer aumentar todavía más. En consecuencia, caminamos justo al revés de donde deberíamos caminar. La economía debería estar al servicio de las personas y no al revés. Y que si ahora mismo las personas estamos al servicio de la economía, con este tratado todavía más vamos a ser absolutamente esclavos del poder económico y político, absolutamente esclavos. Eso es mi visión global de este tratado. Y llamamos a todas las organizaciones, a todos los colectivos, no solamente a la ciudadanía, porque es un tema que nos afecta absolutamente a todo el mundo. Entonces llamamos a todas las organizaciones políticas, sindicales, de todo tipo, sociales, de la vida, para que se movilicen, primero para que conozcan el calado de este tratado y para que se movilicen, y nuestras puertas están abiertas a todas las movilizaciones que llevamos a cabo.